contacto con nosotros y seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Se las recordamos, van a aparecer allá a pie de pantalla para que a lo largo de este programa usted participe y nos haga llegar sus preguntas para nuestra invitada de esta tarde. Recibimos en argumentos a la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, María Verdial, quien va a estar con nosotros conversando sobre diferentes temas de la actualidad política. Ella es abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, en derechos humanos y políticas públicas. Le damos la bienvenida a este espacio donde buscamos comprender, hacer una mirada, ¿no?, desde distintas aristas sobre un hecho. Antes de irnos a la pausa, estábamos revisando pues algunas de las visiones que hay dentro de diferentes partidos políticos de la oposición de cara a este proceso de las primarias. Y el MAS ha sido muy claro, uno de los primeros partidos políticos en asegurar que la mejor opción para la escogencia del candidato es unas primarias con doble vuelta. Y sin tampoco pues olvidar que en algún momento pueda ser también necesaria la figura del consenso. Quisiéramos los argumentos sobre la postura del MAS. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rosa. Nosotros sí planteamos las primarias, primero por la dispersión opositora. Como tú lo decías en el inicio, en la introducción del programa, hay más de 40 candidatos conocidos, sí. Quizás pueda pasar ese número. Eso significa que es muy difícil lograr otro método que no sea primarias, aunque hay procesos anteriores donde empezaron a hablarse de primaria y terminó en consenso. Por ejemplo, en el 2007 para la elección que estaba Teodoro Pecó, Julio Borges y Manuel Rosales. Bueno, se comenzó con primaria y se terminó en consenso. Claro. Las primarias, por supuesto, tienen argumentos a favor y en contra. Un proceso, por supuesto, complicado, un proceso que a lo mejor puede dejar heridas en quienes participan, quienes puedan estar o no de acuerdo. Todo eso es viable, pero también es más democrático si analizamos y vemos también lo que todas las encuestas reflejan, donde tanto los liderazgos como los partidos políticos, bueno, estamos muy mal vistos ante la opinión pública. Entonces, esos liderazgos no es porque tú puedas decir, mira, es que aquel está mejor en las encuestas o está ubicado de tal forma, porque es que hemos revisado diferentes y todas están con los errores, sobre todo los errores no reconocidos, bueno, por supuesto, han contribuido a esa decepción, a la desesperanza y a la falta de credibilidad en la dirigencia política del color que sea. Entonces, bueno, un proceso de primarias, por supuesto, para llegar al proceso de primaria tiene que haber el entendimiento, tiene que haber el reconocimiento de los sectores opositores y, por supuesto, la construcción de la vía y de la ruta para llegar a lo que es las primarias. Ahora, ¿es posible unas primarias, por ejemplo, con partidos de centro o partidos independientes que se han presentado pues, en los últimos procesos electorales, unidos a la plataforma unitaria y también a los partidos de la Alianza Democrática? Bueno, nosotros hasta planteamos al principio, porque por supuesto está la plataforma unitaria, está la Alianza Democrática, está quienes no pertenecemos a ninguno de estos dos sectores, y hay por supuesto independientes y hay figuras autónomas que no tienen ninguna vinculación partidista. Entonces decíamos, bueno, en Colombia se hizo por grupos las primarias. Decíamos, bueno, se puede hacer por grupos la primera vuelta, cada estructura, llámese G4, Plataforma Unitaria, Alianza Democrática. En la Alianza Democrática hay diferencias también en cuanto a las primarias y el consenso, se ha visto públicamente. Bueno, cada quien pudiera hacer una especie de primarias como primera vuelta y de ahí sale a la segunda vuelta, y cada quien además con las diferencias a veces hasta pareciera irreconciliables entre actores que en un momento fueron de la misma organización política. Entonces a lo mejor eso facilitaría ese camino para el encuentro de quienes salgan victoriosos en cada sector. Bueno, van a una segunda vuelta para lograr unificar lo que decimos una candidatura única y algo que también decimos desde el MAS, que es la tarjeta única. Eso fortalecería, llevaríamos una candidatura robusta y por supuesto una candidatura ganadora para el 2024. Ahora suena todo un reto lograr eso, ¿no? Por supuesto. Porque ya hemos visto incluso cómo dentro de partidos políticos pues también han venido presentándose diferencias. Vimos la salida de Henry Falcón, por ejemplo, de Avanzada Progresista, ahora también tiene su propio partido. Bueno, esto por nada más citar un ejemplo, entre todas las diferencias que hay dentro de los partidos, luego por esos conglomerados, por decirlo de alguna forma, dentro de la oposición,
entre quienes tienen una postura más extrema, como por ejemplo el G4, los partidos recientes, que pues muchos partidos nuevos que se presentaron, por ejemplo, para las elecciones pasadas regionales, como Fuerza Vecinal, la Alianza del Lápiz, que tienen poco tiempo, pero que han tenido una representación en procesos electorales. Ustedes como Movimiento al Socialismo, que si son un partido que ya tienen 50 años, digamos, también se mantienen en una postura, digamos, independiente o moderada, ¿no? Y la Alianza Democrática, que han sido también criticados por mucho. Entonces, ¿cómo lograr ese encuentro entre posturas tan divergentes? Bueno, lo primero que tenemos que saludar es que ya todos estamos de acuerdo en que la salida es pacífica, electoral y democrática. Electoral. Esa es la ruta que unos abandonaron, que otros pagamos por casi que como el desprecio por no haber abandonado nunca la ruta electoral, pero sin embargo, bueno, el tiempo está dando la razón, que parte de lo que decíamos ahorita en el primer segmento, que tiene que ver con la frustración, el desencanto de los ciudadanos, es, bueno, todas esas salidas fantasiosas, sin destino, que, bueno, yo puedo decir aquí en el programa algo que quieren escuchar la mayoría de los venezolanos, y es que mañana tengamos otro gobierno, pero eso no es cierto, ni es real. Entonces, toda esa frustración que llevó a los venezolanos al desencanto, a apartarse, a lo mejor ahorita cada quien está pendiente de cómo lograr sobrevivir, subsistir en un país con una crisis económica, social, bueno, y apartarse del tema político. Entonces, bueno, si los políticos no entendemos que hay que reconocer los errores, que hay que rectificar, pero que además tenemos que reconocernos entre nosotros, es mucho más difícil. Y es por ello que la ruta, para la construcción de la ruta, no puede ser inmediata. Lo primero es, bueno, entendernos y reconocernos para poder transitar ese camino. Bien, por aquí voy a revisar un tuit del presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, donde él también da su opinión sobre este proceso político que vive nuestro país, que obviamente pues ha estado en redes sociales los diferentes comentarios y posturas sobre esto. Aquí vemos el tuit. Hay tiempo para que se presente un candidato que enfrente a Maduro, se pregunta y responde. La política no puede verse de manera cartesiana. Hay fenómenos que se desatan alrededor de un evento puntual que cambia la historia, pero la mejor improvisación es la que se planifica y ensaya con tiempo. Y esto porque, bueno, en los últimos días también hemos visto pues algunos que tienen una postura como que es muy temprano para hablar de primarias. Los políticos deberían estar enfocados en pronunciarse sobre los problemas de la realidad del país, por ejemplo, el salario de los profesores, entre otros temas, en lugar de estar pensando en primarias. Pero como leemos en este tuit, también es cierto que deben preparar sus estrategias de cara a un proceso electoral. Bueno, por supuesto, decimos todo el desencanto de la sociedad, pero además tienen que estar pendientes de otras cosas, que es el día a día. Y el día a día, además, con todas las calamidades que significa vivir en Venezuela, con unos servicios públicos ineficientes, saliendo de Caracas, uno sale de Caracas hacia Paracoto o de Guarenas hacia Oriente y ya pierde la conexión telefónica. Sí. Imagínense qué significa el día a día de los ciudadanos. Entonces, si la dirigencia política solamente nos abocamos a los problemas internos de los partidos o a resolver las diferencias entre nosotros y esperar que las cosas avancen y que cambie un gobierno para mejorar la calidad de la vida de los venezolanos, obviamente no vamos a recobrar la conexión con el electorado ni con el pueblo venezolano. Eso debería ser paralelo. En paralelo, para poder recobrar la conexión, recobrar la confianza, por supuesto el accionar político tiene que ir conformando lo que es las elecciones del 2024, que se pueden ver muy lejos, pero para lograr llegar con buen pie allá hay que construir muchas cosas. Y también presentar propuestas. Por supuesto, y planes de país, o sea, crear lo que significa una alternativa con una propuesta para por qué vas a cambiar un gobierno para tener otro. Bien, vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir hablando cuáles son las propuestas que tiene el Movimiento al Socialismo para diferentes problemas que tiene nuestro país. También seguiremos analizando el panorama político con la